todo. Puedo ver tu corazón, la eternidad no es suficiente para adorarte, mi Dios, para adorarte, mi Dios. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Con la creación te exaltamos, vivimos para adorar, no hay otro igual, nombre más alto, por siempre tú reinarás, por siempre tú reinarás. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. 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 Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. 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 Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré.
continuando con nuestra serie, La base de nuestra salvación. Quizá algunos se preguntan, bueno, ¿a dónde nos llevas con estos temas? Los quiero llevar a la salvación, a la seguridad de la salvación. Quiero hablar de este mismo tema con varias secciones. Hoy hablaremos en 2 secciones de lo que es creer en Dios. Creer en Dios simplemente, ¿será suficiente? ¿Tú crees, dice, que hay un solo Dios? Y la pregunta que hace Santiago es esa, ¿no? ¿Tú crees que hay un único Dios, un solo Dios? De acuerdo. También los demonios creen y se estremecen, o sea, tiemblan de pavor, ¿no? De horror. Santiago 2:19. Entonces, leyendo el contexto de este pasaje de Santiago 2 y abarcando desde el 13 hasta el 20, dice, porque quien no practica la misericordia tendrá un juicio sin misericordia. La misericordia, en cambio, prevalece frente al juicio. ¿De qué sirve, hermanos míos, que uno diga tener fe si no tiene obras? ¿Acaso la fe podrá salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento cotidiano, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no va acompañada de obras, está realmente muerta. Pero alguno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo por mis obras te mostraré la fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien, pero también los demonios lo creen y tiemblan, se estremecen. ¿Quieres saber, hombre necio, cómo la fe sin obras es estéril? ¿Está muerta? Bueno, la pregunta persiste. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¿Cómo saber si en verdad somos salvos? ¿Cómo sabes que tú perteneces a Dios y que verdaderamente vas al cielo? ¿Cómo lo sabes? ¿Con solo creer basta? Podemos ver en esas palabras en que algunas personas dependen de solo creer, como una evidencia de su aceptación hacia Dios. Otra pregunta, ¿con no hacer buenas obras basta? ¿Con solo hacer buenas obras basta? Algunas otras personas piensan que ellas están del todo bien ante Dios si no son tan malas como algunas otras personas malvadas. Con solo guardar la tradición y la religión familiar basta. Otras personas señalan a su historia familiar o a su membresía en la iglesia local para demostrar que Dios les aprueba. Creer en Jesucristo implica entregarle la vida totalmente, sin mirar para nada hacia atrás a la vieja vida que hemos dejado para siempre y mirar hacia adelante a la vida nueva, en donde todo es hecho nuevo. 2 Corintios 5:17, ¿no? ¿Podemos estar seguros de que somos salvos, eternamente salvos? ¿Podríamos estar seguros de ello? ¿No experimentaremos una terrible e irremediable sorpresa? ¿Cómo estar seguros de nuestra propia salvación? Bueno, primero que nada, debes saber que Dios no miente. En Tito 1 y 2 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aparentemente la mentira era algo muy común en aquella ciudad de Creta, según se revela en esta carta de Tito, de Pablo a Tito. Y dice, en el versículo 12, dice, siempre mentirosos. O sea, los cretenses siempre mentirosos. Pablo deja en claro al comenzar la carta, la epístola,
de que Dios no miente. El fundamento de nuestra fe es confiar totalmente en la persona de Dios, porque Él es verdad. Es la fuente de toda verdad y Dios no puede mentir. Creer en Él nos conduce a la piedad, un estilo de vida honorable. La vida eterna que Dios ha prometido será nuestra porque Él cumple con sus promesas. Construye entonces tu fe sobre el fundamento del Dios confiable, el que nunca miente. Hay un programa de evangelismo de uso común que el conductor hace a las personas ciertas preguntas. Una de sus preguntas es: supongamos que usted vaya a morir hoy, ¿por qué debería Dios dejarle entrar a su reino? Y una respuesta muy común es: bueno, porque yo creo en Dios. Aparentemente el apóstol Santiago conocía personas que dijeron la misma cosa. Yo sé que estoy en el favor de Dios porque yo conozco esas doctrinas religiosas. Si hacemos una encuesta en la calle y le preguntamos a cuánta persona pase que si es cristiana o si cree en Dios, todos, casi todos, te van a decir que sí creen en Dios. Y la otra pregunta sería: ¿tú crees que todos los que dijeron eso son verdaderamente salvos y van al cielo? Por supuesto que Santiago, el apóstol, admite que este conocimiento es bueno, y no solo bueno, sino también necesario. Nadie puede ser un cristiano que no cree en Dios, por supuesto, y mucho más que eso, en el único Dios verdadero. Esto es particularmente verdad para aquellos quienes tuvieron una gran ventaja de realmente conocer al apóstol. Alguien que podía decirles en experiencia de primera mano con Jesús, el Hijo de Dios. Santiago sabía exactamente de qué hablaba y de ninguna manera estaba contradiciendo a lo que enseñó Pablo en la carta a los Romanos o en Gálatas, hablando de la salvación por medio de la gracia sin las obras de la ley. Y Santiago dice que tú no puedes ser salvo sin demostrar obras. Entonces, la condición para la salvación no son las obras, pero sí la evidencia. La evidencia de que tú eres cristiano, de que tú eres salvo, tu fruto, el desarrollo de tu vida nueva. Ahí se nota si eres o no hijo de Dios. Sin embargo, Santiago es claro en que aunque creer es una buena cosa, esto definitivamente no prueba que una persona es salva. Lo que él trata de decir es esto: tú sabes que eres cristiano y que estás en el favor de Dios. Tú piensas que Dios te permitirá entrar al cielo y la prueba es esta, que tú crees en Dios. Pero esa no es evidencia para nada, porque los demonios también creen y ellos serán seguramente castigados en el infierno. Los demonios creen en Dios. Tú puedes estar seguro de ello. Ellos no solamente creen que Dios existe, pero ellos creen que Dios es un Dios santo, un Dios aborrecedor del pecado, un Dios de verdad, quien ha prometido juicios y quien llevará a cabo su venganza sobre ellos. Esta es la razón por la que los demonios se estremecen o tiemblan. Saben que viene su tiempo del juicio. Ellos conocen a Dios más claramente que muchos seres humanos y ellos están temerosos. Con todo, nada en la mente de un hombre que los demonios puedan experimentar también es una señal segura de la gracia de Dios en nuestros corazones. Este argumento puede ser sencillamente volteado. Supongamos que los demonios pueden tener o encontrar dentro de ellos mismos algo de la gracia salvadora de Dios, prueba de que podían ir al cielo. Esto probaría que Santiago erró, pero qué absurdo. La Biblia hace claro que los demonios no tienen esperanza de salvación y su creencia en Dios no los aparta de su futuro castigo. Por tanto, creer en Dios no es prueba de salvación para los demonios y es seguro decir que tampoco lo es para las personas. Los demonios tienen un conocimiento de Dios. Esto es visto aún más claramente
cuando pensamos acerca de cómo son los demonios. Ellos son perversos. Cualquier cosa que ellos experimenten no puede ser una experiencia santa. El diablo es perfectamente inicuo, es decir, maligno. Ustedes, dice el Señor Jesús en Juan 8:44, ustedes pertenecen a su padre el diablo. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y ustedes quieren obedecer los deseos de su padre, o sea, el diablo, porque no hay verdad en él. Cuando él miente, habla su idioma nativo, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿A quién estaba hablando Jesús? Le estaba diciendo a los religiosos. El que practica el pecado, dice Juan 3:8, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por tanto, los demonios son llamados espíritus malos, espíritus impíos, poderes de las tinieblas, y así otros tantos apelativos. Dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que es sencillo decir que cualquier cosa en las mentes de los demonios no puede ser santa o dirigir hacia la verdadera santidad por sí mismo. Los demonios saben muchas cosas claramente con relación a Dios y a la religión, pero ellos no tienen un conocimiento santo. Las cosas que ellos conocen en sus mentes pueden hacer impresiones en sus corazones. Por tanto, podemos ver que los demonios tienen sentimientos muy fuertes acerca de Dios, tan fuertes, de hecho, que ellos se estremecen, tiemblan, pero esos no son sentimientos santos, porque ellos no tienen nada que ver con la obra del Espíritu Santo. Si esta es verdad de la experiencia de los demonios, también es verdad para la experiencia de los hombres. Tomen en cuenta que no importa qué tan genuinos, sinceros y poderosos esos pensamientos y sentimientos sean. Los demonios, siendo criaturas espirituales, conocen a Dios de una manera que los hombres de la tierra no hemos podido conocer. Su conocimiento de la existencia de Dios es más concreto que el conocimiento de cualquier hombre pudiera ser. Ellos están en el ámbito espiritual. Ellos están del otro lado, están viendo del otro lado a Dios y todo su plan y su proyecto. Porque ellos están atrapados en una batalla contra las fuerzas del bien. Ellos tienen un conocimiento sincero también, pero están perdidos, eternamente perdidos, con todo y su conocimiento. En una ocasión, Jesús lanzó fuera unos demonios, los echó fuera de un cuerpo. ¿Qué quieres con nosotros, hijos de Dios? Gritaron, ¿has venido aquí a torturarnos antes del tiempo señalado? De dentro del hombre, de un solo hombre, hablaron miles de demonios. Estaba poseído por demonios. Eso está en Mateo 8:29. ¿Cuál podría ser una posible experiencia más clara que esta? Sin embargo, mientras sus pensamientos y sentimientos son genuinos y poderosos, no son santos. En segundo lugar, el conocimiento de Dios en sí mismo no es prueba de salvación. Podemos hacer varias conclusiones basadas en estas verdades. Primero, que no importa cuánto conozca la gente acerca de Dios y la Biblia, no es una señal segura de salvación. Hay grandes teólogos, gente bien preparada, bien capacitada, gente erudita, ¿no? Gente minuciosa en la investigación teológica, pero no son creyentes. El diablo, antes de su caída, fue una de las estrellas matutinas brillantes, una llama de fuego.
una excelencia en fuerza y sabiduría. Él era el lucero de la mañana. Isaías 14:12 y Ezequiel 28:12 al 19 es la referencia. Aparentemente, como uno de los ángeles en jefe, Satanás conocía mucho acerca de Dios. Ahora que está caído, su pecado no ha destruido sus memorias de ese entonces. El pecado destruye la naturaleza espiritual, pero no las habilidades naturales, tal como la memoria. En cuanto a que los ángeles caídos tienen muchas habilidades naturales, quizá podemos ver algunos versículos en la Biblia. Por ejemplo, Efesios 6:12, que ya leímos, pero vamos a verlo otra vez. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Del mismo modo, la Biblia dice que Satanás es más astuto que otros seres creados. Génesis 3:1, también 2 Corintios 11:3 y Hechos 13:10. Por tanto, podemos ver que el diablo desde siempre ha tenido una gran habilidad mental y que es capaz de conocer mucho acerca de Dios, del mundo visible, del mundo invisible y muchas otras cosas que nosotros ignoramos. Desde que su trabajo en el principio, que fue ser un ángel en jefe delante de Dios, es solamente natural, que el entendimiento de esas cosas siempre ha estado en primordial importancia para él y que todas sus actividades tienen que ver con esas áreas de pensamientos, sentimientos y conocimientos. Porque fue su empleo original ser uno de los ángeles delante del mismo rostro de Dios. Y el pecado no destruye la memoria. Es claro que Satanás conoce más acerca de Dios que cualquier otro ser creado. Después de la caída, podemos ver desde sus actividades como tentador. Mateo 4:3 nos habla de cómo se atrevió a tentar a Jesús. Claro, con el permiso de Dios. Que él ha estado pasando su tiempo incrementando su conocimiento y también sus aplicaciones prácticas. Él está buscando a personas, como dice, almas a quienes devorar por medio de la confusión, haciéndoles parecer buenas gentes. Por esa razón, la mayoría de los religiosos prefieren algo que no sea el mensaje directo de la palabra de Dios. Que su conocimiento es grande, puede ser visto en su manera de proceder. El diablo es tremendo. Cuán tramposo es. Cuando está tentando a la gente, tiene muchos ardides, muchos trucos, muchas maneras. La astucia de sus mentiras muestra cuán inteligente es él. Seguramente él no podría manejar su engaño también sin un actual y verdadero conocimiento de los hechos. Satanás no duerme. Él está ocupado todo el tiempo de ver cómo destruye lo que Dios ama. Este conocimiento de Dios y sus obras es desde el mero inicio. Satanás estuvo allí desde la creación, como Job 38, 4 al 7 lo muestra. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dime si tú entiendes. Cuando las estrellas matutinas cantaban juntas y todos los ángeles gritaban de alegría. Así que él debe saber mucho acerca del modo en que Dios creó al mundo y cómo gobierna todos los eventos en el universo. Acuérdense que nada se escapa del control de Dios, incluso Satanás y los demonios. Ellos están actuando con el permiso de Dios y Dios les pone límites hasta el tiempo del juicio. Es por esta razón que cuando Jesús procede, se espantan, tiemblan, porque saben que tienen un juicio esperándolos para eternamente ser enviados al lago de fuego. Bueno, aún más allá, Satanás ha visto cómo Dios ha trabajado su plan de redención en el mundo.
y no como un inocente espectador, sino como un enemigo activo de la gracia de Dios. Él vio a Dios obrar en las vidas de Adán y Eva, en Noé, en Abraham, en David. Él debe haber tenido un especial interés en la vida de Jesucristo, el Salvador de los hombres, la palabra de Dios viviente, la palabra de Dios encarnada. ¿Qué cercanamente vio a Cristo? ¿Qué tan cuidadosamente observó sus milagros y escuchó a sus palabras? Esto es porque Satanás se ha preparado a sí mismo contra la obra de Cristo, y esto es para su tormento y angustia, que Satanás ha mirado la obra de Cristo desarrollarse exitosamente. Satanás entonces sabe mucho acerca de Dios, sabe mucho acerca de la obra de Dios. Él conoce el cielo de primera mano. Él conoce también el infierno con un conocimiento personal como el primer residente, y ha experimentado sus tormentos por todos estos miles de años. Él debe tener un gran conocimiento de la Biblia. Al menos podemos ver que conoció suficiente para intentar tentar a nuestro Salvador. Más allá, él ha tenido años de estudio de los corazones de los hombres, sus campos de batalla donde él pelea contra nuestro Redentor. ¡Qué labor! ¡Qué esfuerzo extenuante y cuidado ha tenido el diablo sobre los siglos, que ha engañado a los hombres! Imagínate la experiencia que debe tener. Solo un ser con su conocimiento y experiencia de la obra de Dios y el corazón del hombre podría imitar también la religión verdadera y transformarse a sí mismo en un ángel de luz. Según de Corintios 11:14. Por tanto, podemos ver que no hay cantidad de conocimiento de Dios y religión que pueda probar que una persona ha sido salvada de su pecado. Un hombre podría hablar de la Biblia, Dios y la Trinidad. Él puede ser capaz de predicar un sermón acerca de Jesucristo y todo lo que Él ha hecho. Imaginen que alguien podría ser capaz de hablar acerca del camino de salvación y la obra del Espíritu Santo en los corazones de los pecadores, quizás aún suficiente para mostrarle a otros cómo llegar a ser cristianos. Todas esas cosas podrían edificar la iglesia y alumbrar al mundo. Y aún así, no es una prueba segura de la gracia salvadora de Dios en el corazón de una persona. Mucha gente, la gran mayoría, cree de esa manera, pero no se entregó, no se entrega, no recibe a Cristo como su Salvador personal, porque su orgullo lo infló la religión. Por lo tanto, no necesitan ni a Cristo, porque piensan que Dios quedó en deuda con ellos debido a ser fieles a la religión. Eso también podría ser visto para gente que meramente está de acuerdo con la Biblia. Mucha gente está de acuerdo con la Biblia. Esto no es una señal segura tampoco de salvación. Santiago 2:19 muestra que los demonios realmente, verdaderamente, creen la verdad, creen a la verdad. Tal como ellos creen que hay un Dios, ellos están de acuerdo con toda la verdad de la Biblia. Óiganlo bien, los demonios están de acuerdo con lo que dice la Biblia. El diablo no es herético, o sea, no cambia las cosas. Lo que hace es engañar. Él conoce perfectamente la verdad. Todos los artículos de su fe están firmemente establecidos en la verdad. Y porque conoce la verdad, la manipula para perder a la humanidad. Esto debe ser entendido, que cuando la Biblia habla acerca de creer que Jesús es el Hijo de Dios como prueba de la gracia de Dios en el corazón, la Biblia quiere decir que no es meramente un estar de acuerdo con la verdad, sino que es otra forma de creer. 1 Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, fíjese, estamos hablando de creer. El que cree
que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si creen ustedes que Jesús es el Cristo, dice 1 Juan 5, 1 al 5, en otra versión. Si creen ustedes que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Salvador, ustedes son hijos de Dios, y el que ama al Padre ama también a los hijos. Así que podemos medir el amor que sentimos hacia los hijos de Dios, hermanos nuestros en la fe, por el amor que sentimos hacia Dios y la obediencia que le rendimos. Amar a Dios es obedecer sus mandamientos, y esto no es difícil, porque el que es hijo de Dios puede vencer el pecado y las inclinaciones al mal, confiando en la ayuda que Cristo puede ofrecerle. Nadie podrá jamás vencer en esa lucha sin creer que Jesús es el Hijo de Dios. Este otro tipo de creer es llamado la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Es decir, que este conocimiento de la verdad nos lleva a la piedad. Entonces nosotros, bueno, eso está en Tito 1:1, y hay una retención espiritual de la verdad, la cual la quiero explicar más adelante en las siguientes secciones. Pero quiero cerrar este mensaje dándoles un bosquejo referente a esto. En primer lugar, la palabra dice los escogidos de Dios. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Son aquellos a quienes Él escogió desde antes de la fundación del mundo para recibir su salvación. Podemos identificar a los escogidos de Dios porque ellos responden al Evangelio de Jesucristo y viven sus vidas por ese Evangelio. Y dice también el conocimiento de la verdad. Para Pablo no era suficiente solamente conocer la fe, tenía que reconocerla por lo que era en realidad. ¿Qué es según la piedad? Bueno, dice aquí que es según la piedad, dice el versículo terminándolo. Pablo se mantuvo conforme a una vida piadosa. Toda verdad es verdad de Dios, pero no toda verdad es realmente relevante para una vida piadosa, que promueve la semejanza a Dios. Mucho de la ciencia y de la psicología puede ser verdadero y admirable, pero no salvará a un alma del infierno. No es la verdad que es según la piedad. Los libros de Santiago y Gálatas, entre también ahí Romanos, ilustran dos aspectos del cristianismo que desde el principio mismo parecen haber estado en conflicto, aunque en realidad ambos son suplementarios. Santiago insiste en la ética de Cristo, una demanda de que la fe prueba su existencia por medio de los frutos. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Si estás arrepentido, habrás de hacer lo correcto, regresando lo prestado, devolviendo una disculpa, un perdón, algo para restaurar el daño que hiciste. Esa es una acción de un fruto de uno que se arrepintió, aunque en realidad tanto la fe sin obras como la fe demostrada con obras son realmente complementarios. Uno no suple, sino complementa al otro. Santiago insiste en la ética de Cristo, una demanda de que la fe prueba su existencia por sus frutos. Sin embargo, Santiago, no menos que Pablo, enfatiza la necesidad de la transformación del individuo por la gracia de Dios. Ustedes lo pueden leer en Santiago 1:18. Como los dos lados de la moneda, estos dos aspectos de la verdad cristiana deben ser siempre acompañados o ir acompañados uno del otro. Entonces, por un lado, dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y el 9, y esto no es de vosotros, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego el 10, porque somos hechura suya. ¿Y qué más dice? Fíjense, está diciendo que nosotros estamos preparados para las buenas obras. La gracia nos salvó, y cuando dice gracia, quiere decir que fue gratis. No intervinieron obras para yo completar el trabajo de Cristo en la cruz. No hice nada para que yo pudiese ayudar a mi propia salvación. No. Lo único que hice fue entregarle mi vida pecaminosa a Cristo para que Él la lavara, para que Él la limpiara. Él ha hecho de mí una vida nueva, una persona nueva, pero lo ha hecho por su infinita gracia, por el poder de su palabra. Y la palabra es la voz de Él, es la voz de Dios, que transforma a todo aquel que la lee y la aplica. Hay mucha gente oidora de la palabra, pero no hacedora. Y en esto insistimos, que es cierto, somos salvos por medio de la fe y no por obras para que nadie se envanezca, pero hay que demostrarlo por medio de las obras. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Tú tienes que transformar tu vida, pero únicamente entregándote al Señor. El Señor ha hecho su elección y los que responden al llamado son los elegidos. Por eso Jesús dijo un día, ninguno viene a mí si mi Padre que está en los cielos no lo trajere. Así que es importante que tú entiendas que la única forma en que tú respondas es que reconozcas tu condición perdida y vengas a Cristo Jesús de una vez por todas, no sea que sea demasiado tarde. Mucha gente ya se fue a la eternidad con muy buenos propósitos de que algún día se entregarían a Cristo, pero de pronto oyeron la voz aquella, necio, hoy vienen por tu alma. Vamos a orar. Y quiero pedirte, por favor, que ahí donde estás, inclines tu rostro y le pidas al Señor de todo corazón que te ayude a orar, que te ayude a creer lo que has oído, que tú necesitas la eternidad en el cielo, no en el infierno. Es algo que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. No lo puedo producir yo, no lo puede producir una plática. Lo va a producir solamente el Espíritu Santo en aquel que tiene un corazón que Dios escogió. Y tú eres un elegido, tú eres un escogido de Dios. Has venido para escuchar la palabra. Si estás oyendo, eres un elegido. Si tú estás aquí, has sido escogido, porque el Señor dijo que vendrás a Él, porque Dios te trajo a Cristo Jesús. Padre, nos hemos esforzado al compartir estas verdades tan profundas que solamente por tu Espíritu las podemos asimilar. Yo te ruego que nos ayudes a comprender que en realidad no estamos en verdad confundidos, que estamos en la verdad, que habremos de despertar en el cielo y no en el infierno. Qué terrible sería que después de tanto oír tantos años, acabemos en el infierno eterno. Ayúdanos entonces, Señor, a creer, a comprender lo que estamos viendo para asegurar nuestras almas de que en verdad Cristo mora por la fe en nuestro corazón y que nuestra vida muestra esa presencia santa tuya en nuestro propio corazón. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y a esforzarnos en la gracia para hacer buenas obras. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Tu gran amor es sobre todo. Puedo ver tu corazón, la eternidad no es suficiente para adorarte, mi Dios.
Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Con la creación te exaltamos, vivimos para adorar, no hay otro igual, nombre más alto, por siempre tú reinarás, por siempre tú reinarás. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. 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 Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. 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 Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré.